Bueno, Dios les bendiga a todos, estimados hermanos, amigos. Aquí estamos una vez más en Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe, un programa que hemos diseñado pues para explicar por qué creemos lo que creemos y que de vez en cuando intercalamos con algunos programas especiales como este de hoy. Hoy vamos a seguir tratando un tema que empezamos hace unos días atrás con John Freddy Otálvaro y con Thomas Harrison acerca de la política. La iglesia y la política. ¿Qué debemos hacer los cristianos frente al tema político? Pues sí que hay tela de dónde cortar con este tema. Y hemos recibido comentarios de algunos hermanos y sugerencias. Así que aquí estamos hoy. Pero hoy tengo a un invitado especial. Un hermano que seguro, si usted presta atención, nos va a abrir los ojos en varias cosas. Sobre todo los que venimos de un trasfondo distinto a este de Estados Unidos y estamos acá en esta nación y querámoslo o no aceptarlo, la política aquí tiene otra connotación distinta a la que tienen nuestros países. Entonces, para charlar sobre ese tema está el hermano Leonardo García hoy con nosotros. El hermano Leonardo es pastor aquí cerca en Long Island, New York, ¿no? New York. y es miembro de la Junta Nacional también, obispo secretario, y tiene pues la mayor parte de su vida, creo que de los 10 años, hablamos alguna vez, ¿no, Leo? Que usted me contó que estaba acá en Estados Unidos. Sí, llegué a la edad de 10, 11 años, en 1987. Prácticamente toda su formación pues la adquirió aquí en esta nación. Y la perspectiva del hermano Leonardo es bien particular y vamos a tratar de escucharlo y de reflexionar sobre su perspectiva. Hemos hablado con él varias horas en varios momentos y agradezco al hermano Leo por esa gentileza y por esa oportunidad que nos da de compartir ideas, aunque a veces sí, hay que reconocerlo, se piensa distinto, pero igual compartimos y seguimos en esa fraternidad y en esa comunión. Lo primero, hermano Leo, es el tema de la división que algunos predican, proclaman, ¿no? Y exigen además entre iglesia y Estado. No, una cosa es el Estado, una cosa es el gobierno, una cosa es la política y otra cosa es la iglesia. No, la iglesia no se mete en nada con esto y eso está como en tela de juicio hoy en día, precisamente en estos días por las noticias que hay acerca de que la Biblia quiere volver a las escuelas en algunos estados, aquí en los Estados Unidos. Entonces, vamos a hablar de eso. ¿Qué piensa usted de ese temita de la iglesia y el Estado? ¿Debemos, como iglesia, estar ajenos a la cuestión gubernamental del Estado? ¿Cómo ve usted esta cuestión? Bueno, Dios le bendiga a todos, hermano Adonai. Amén. Sí, la doctrina de la separación entre la iglesia y el Estado originalmente, porque pues las cosas van cambiando, ¿no? De pronto las palabras, los términos, ciertas ideologías se les va dando otra aplicación, pero originalmente esta doctrina entre la separación de la iglesia y el Estado nunca implicó eliminar la influencia de la iglesia en los asuntos temporales o asuntos sociales, sino que más bien esta doctrina, que fue una carta de Thomas Jefferson a un predicador bautista, porque había no recuerdo el nombre, pero un predicador bautista que en ese entonces, estamos hablando hace 200 años, los pastores eran invitados a ciertas ceremonias políticas, eran invitados a predicar. Y yo he leído algunos de estos sermones que han quedado registrados en archivos estatales, federales, y muchos de estos sermones parecen predicaciones de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Porque no había una separación como hoy se cree. Entonces no era para que la iglesia no tuviese influencia sobre lo temporal o lo social, sino que más bien esta doctrina era para que el Estado o el gobierno no tuviese una influencia sobre la iglesia, o más bien no impusiese una religión sobre otra,
y mucho menos que estableciese el gobierno una religión oficial o estatal, razón por la cual salieron huyendo los cristianos de Europa. Bien, porque el Estado se casó con la Iglesia o la Iglesia se casó con el Estado y era entonces una religión, una fe estatal. Entonces, esa no fue la doctrina, o no era el significado de esta doctrina. Bien, la Iglesia siempre tiene que tener influencia sobre asuntos sociales, asuntos civiles, porque lo que creo que el problema aquí es no entender una cosa de la otra. Bien, por ejemplo, la palabra política. Que es un término que todos debemos de entender. ¿Por qué? Porque todos estamos involucrados en política. Si usted paga impuestos, usted está involucrado en política. Y más involucrado no se puede estar. Porque con sus impuestos, que son el sudor de su frente y una porción de su vida, usted está financiando un gobierno, está financiando un partido político que está luchando por el control de esa bolsa o de ese bolso que llamamos el Commonwealth o la riqueza común, el Mammon de Lucas, que el Señor menciona en Lucas. Así que todos estamos involucrados en política. Lo que pasa es que hay gente o hay creyentes, inclusive predicadores, que se abstienen de hablarlo, principalmente porque hablemos de los pastores. Yo tengo una convicción personal, ¿no? Y esto es algo personal. Mi convicción personal es que un ministro no debe estar inscrito a un partido político o no debe de votar por candidatos políticos. ¿Por qué? Porque el ministro ha sido llamado por Dios para ser testimonio a la verdad. Y la verdad no tiene un partido político. Bien, ningún partido político tiene la verdad. Hay partidos políticos que favorecen cosas de la verdad más que otros, pero la verdad no tiene un partido político. Pero, ¿qué sucede? Si yo me inscribo a un partido político o voto por un candidato político, entonces ya mi ministerio queda sesgado en ese aspecto, porque no podré yo predicar en contra, vamos a un ejemplo, en contra de la perversión de nuestra juventud por medio de ideologías que hoy se están enseñando en las escuelas. No podría predicar en contra o a favor, ¿no?, del matrimonio entre un hombre y una mujer. No podría yo predicar o enseñar a favor de la piedad. ¿Por qué? Porque he votado por un partido político que promueve la perversión de nuestra juventud, que promueve el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces quedo sesgado. Pero permítame una interpelación, Leo, pero ese mismo argumento no es el que se usa precisamente para decir los cristianos nos abstenemos, o cuál es la diferencia que usted ve entre el ministro, el pastor y el cristiano, que también a la vez es un predicador, porque igual va a evangelizar, va a hablar, va a pregonar el evangelio. Claro, lo que sucede es que el pastor o el ministro sí tiene sí hay una diferencia, vamos a decirlo así, en estatus, ¿no? Porque el ministro se debe a Cristo, el ministro es un esclavo de Cristo, el ministro es un empleado, perdón, sí, el ministro es un empleado de Cristo. Bien. Claro, estas cosas también se transfieren, nuestros principios se transfieren al creyente. Bien. A lo que voy es que el pastor ha sido separado. Por eso el Señor le dijo a los 12 apóstoles, no se lo dijo a la multitud, es decir, a la feligresía, por decir algo, se lo dijo a sus primeros apóstoles, que entre otras cosas la palabra apóstol es un término político. Bien. Les dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Si usted va y busca la palabra mundo en el griego, sí, que tiene una definición muy extensa. Sí, tiene una gama de acepciones. Claro, pero la definición que se usa en el Nuevo Testamento de la palabra cosmos, que es de donde proviene la palabra mundo, es orden o arreglo constitucional. En otras cosas, ustedes están en este orden constitucional, yo los he llamado de allí, están ahí, pero no son de ese orden constitucional. Y eso se lo dijo
a los 12 discípulos que luego fueron enviados como pastores a las ovejas perdidas de Israel, que luego uno de ellos fue enviado a los gentiles como apóstol, embajador a los gentiles. Así que el ministro sí tiene una responsabilidad diferente. Por ejemplo, la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Esas cartas son cartas ministeriales. Sí, hay principios que se aplican para todos, pero son cosas que fueron dichas a un ministro. Por ejemplo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Los feligreses se pueden enredar en los negocios de la vida, el ministro no, a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Entonces, el ministro le debe fidelidad, lealtad a otro rey. Les doy otro ejemplo. ¿Por qué razón la iglesia es exenta de impuestos? No solo porque tiene una naturaleza caritativa. Si usted, por ejemplo, va a la embajada de su país, en Nueva York o en Washington, D.C., y le pregunta al embajador, ¿ustedes pagan impuestos sobre la propiedad donde está la embajada? ¿Ustedes le pagan impuestos a Estados Unidos o al estado donde se encuentra la embajada? El embajador le va a decir que no. ¿Por qué? Porque esa embajada o ese territorio es territorio extranjero. Esa embajada representa a otro país y ningún soberano le rinde impuestos o pleitesía a otro soberano. Ningún soberano le paga impuestos a otro soberano. Exactamente sucede con la iglesia. La razón por la cual la iglesia es exenta de impuestos es porque la iglesia, entre otras cosas, es una forma de gobierno. Y usted puede leer eso en el Black's Law Dictionary, que es el diccionario que usan las cortes y los abogados y los jueces en este país. Ahí mismo se define que la iglesia es una forma de gobierno. Y lo que sucede es que el gobierno sabe cosas de la iglesia que nosotros no sabemos, que si las supiéramos, habrían cosas que la iglesia en este momento podría ejercer, que ejercía antes, pero que ya no puede ejercer. Pero eso es otro tema. Sí. Entonces, el ministro sí tiene otra responsabilidad con Cristo, y es una responsabilidad que tiene que ver con el hecho de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ok. Bien. ¿Sigo? ¿O? Sí, pero, o sea, la cuestión es que el ministro, según su postura, no debe estar inmiscuido en ningún partido político, no debe votar por un candidato, ¿verdad? Claro. Entonces, y los demás hermanos, ya explicó por qué no lo debe hacer. No perdería autoridad, digamos, moral al luego pararse en el púlpito a hablar en contra de lo que él mismo fue con su voto a elegir. Exactamente. Entonces, y le traslado la pregunta, ¿y los hermanos? Los hermanos, por eso el pastor debe, sí, es decir, el pastor debe de guiar. Bueno, me uso como ejemplo y no acostumbro a hacerlo, pero pues estamos en un programa que no representa, los comentarios no representan a la organización. Okay. Dejar eso en claro. Sí, señor. Dejar eso en claro. Muy bien. Yo soy apartidista. Es decir, yo nunca he estado inscrito, a un partido político. Y mientras sea ministro, no lo seré. Pero no soy apolítico. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la política es la administración de los asuntos civiles. Y esto abarca, porque la política establece las reglas, establece las leyes de convivencia social, de cómo el vecino y yo, mis vecinos y yo nos relacionamos, porque todos pagamos a un fondo común, todos tenemos algo en común, y es ese fondo a donde van nuestros impuestos. La política incluye, por ejemplo, la creación y el mantenimiento de instituciones sociales, como, por ejemplo, la educación, la salud, la seguridad, la economía. La política decide cuánto va a costar el galón de leche hoy, cuánto va a costar el litro de gasolina mañana. Entonces, todos estamos involucrados en política, y eso de decir que no me involucro en política es simplemente una forma de yo o de la persona no hacerse responsable por su voto. ¿Me explico? Sí. No querer asumir la responsabilidad de que, hey, yo voté por un partido que
promueve la impiedad, que promueve la perversión de los jóvenes en las escuelas por medio de ideologías y estos currículos que sean. Entonces, cuando eso sucede, la iglesia entonces queda divorciada de los asuntos temporales, de los asuntos sociales, de la ciudad, de la sociedad. Y ahí donde corremos peligro. ¿Por qué? Por ejemplo, Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1, verso 15, dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pero resulta que cuando se trata de política no podemos hablar de ello. No podemos mencionarlo. No podemos arrojar luz, no podemos iluminar a los creyentes. Y no estoy diciendo que es que vamos a hablar de partidos políticos o de candidatos políticos en el púlpito. No, eso no debemos hacerlo. Hay que aclarar. Pero vamos a hablar de los temas. Bien, vamos a hablar de las propuestas de ley que pueden afectar nuestra manera de vivir. Pedro también dice: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, los incrédulos, manteniendo buena esa manera de vivir. También dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, a quien el Señor llamó como el poder de las tinieblas, sino a los políticos o a la pandilla que enviaron los políticos a arrestarlo. Bien. Entonces, hay que comprobar lo que es agradable al Señor, y la única manera de comprobar lo que es agradable al Señor es hablando de ello. Entonces, no participamos en las obras infructuosas, pero si yo doy mi voto por un partido que participa en las tinieblas o que promueve las tinieblas, entonces estoy participando de las tinieblas. Dice el Señor, o Pedro, más bien reprenderlas. Pero la manera de reprender las obras de las tinieblas en cualquier ámbito de la vida, sea personal, sea familiar, sea en la iglesia, sea en el barrio, sea en la nación, sea en la política, en lo que sea, es, como dice el verso 13, cuando son puestas en evidencia por la luz. Bien. Y la luz es información, no es la luz del sol, la luz del bombillo, no. La luz es la información que viene del Evangelio, que arroja luz en las tinieblas. Entonces, si no podemos hablar de ello, la gente va a estar constantemente promoviendo su propia destrucción, su propio mal. Y es lo que, en mi parecer, ha sido una estrategia muy efectiva del adversario, de ponerle una mordaza a los ministros, que eso sucedió con el senador Lyndon Johnson, que fue el que promovió o pasó la propuesta del 501c3. Yo me leí ese artículo del IRS. El 501c3 es simplemente una mordaza que el gobierno pudo ponerle a la iglesia para que la iglesia no hable. Porque mire lo que dice este artículo. Dice que la iglesia o cualquier organización que caiga entre la categoría 501c3, dice, no podrá publicar nada en contra de un partido político o un candidato político o una ley federal. Entonces, si el gobierno dice que hoy se pueden casar personas del mismo sexo, el pastor, bien, que está trabajando en una organización, corporación que es 501c3, no puede predicar, no puede publicar, no puede decir nada en contra de una ley federal, aunque sea inmoral, aunque sea pecado. Entonces, me parece que ha sido una estrategia muy efectiva del adversario para poder promover lo que hoy estamos viendo en nuestra sociedad. Entonces, si la sal se hace insípida, ¿con qué será salada la tierra? Entonces, hay que evitar de participar ciegamente o ignorantemente de las obras infructuosas de las tinieblas. Ok, vamos a ver si le voy entendiendo, Leo, lo que hasta ahora he oído. Entonces, desde su punto de vista, todos realmente estamos inmiscuidos en la política. Política, estamos ahí metidos todos. Pero el pastor, aunque no debiera estar casado con un partido político y ni siquiera sufragar, decir voy a votar o votar por fulano porque perdería la autoridad moral para predicar, sin embargo, sí tiene la responsabilidad de abrir los ojos, de orientar,
de hablar de políticas gubernamentales, de hablar de propuestas que van a ir al sufragio allá el día tal, a la membresía. ¿Estamos bien hasta ahí? Correcto. Ok. Sigamos pues. ¿Y los hermanos? Los hermanos, cada uno debe a conciencia. Es decir, en el momento en que Dios, por ejemplo, Dios enviaba al profeta. Mire, el profeta, por eso la mayoría de profetas, no, diría la mayoría, eran casi ermitaños. Porque el profeta, ¿por qué razón Juan el Bautista vestía pieles de camello y comía langostas y miel silvestre? Porque él no podía ser sobornado. Él no podía ser miembro del Sanedrín, no podía ser miembro del sacerdocio levita, no podía ser herodiano, no podía ser saduceo, no podía ser fariseo. Él tenía que estar separado para poder predicar y hablarle y señalarle al pueblo. Imparcialidad. Imparcialidad. Exacto. Él no estaba sesgado. Él tenía toda la autoridad para hablarle al pueblo, para señalarle el pecado, señalarle la solución y la voluntad de Dios. Pero él no podía obligar a la gente a tomar una decisión. En mi opinión, esa debe ser la posición del pastor. El pastor está allí separado por Dios y debe tener autoridad para hablar la verdad, porque él es testimonio y él es columna y baluarte de la verdad. Para hablar la verdad, dirigir al pueblo, señalar el pecado, no el partido. La gente es inteligente, ¿no? No hay que hablar de derecha o izquierda, no hay que hablar de fulano y sutano, no. Simplemente señale el pecado, señale la maldad, señale la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra juventud? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el matrimonio? Tengan cuidado con... Vean, más político que el Señor no pudo haber. El Señor le dijo, tengan cuidado con la levadura de los herodianos, con la levadura de los fariseos. ¿A qué se refiere el Señor con levadura? No se está refiriendo al pan, se está refiriendo a la doctrina, a la política de los fariseos, a la política de los herodianos. El Señor llamó a Herodes zorra, ¿no? O sea, él se atrevió a ofender, no a ofender porque le está diciendo la verdad, no era una ofensa, pero se atrevió a llamarlo zorra, a la cabeza del pueblo romano, del imperio romano. Así de que el pastor tiene que tener esa posición imparcial, libre de sesgo, para poder ser testimonio a la verdad. De otra manera, le han puesto una mordaza, no tendrá autoridad. Por esa razón decimos, no hablemos de eso, porque yo ya participé de esas obras y no tengo autoridad para hablar. Otro argumento que se oye y nos lo han transmitido es que de todas maneras yo soy pastor de los verdes y de los colorados, así que si yo me voy nada más con los colorados, pues entonces los verdes van allá, no, ese pastor allá siempre está con ellos. Es decir, pierdo mi imparcialidad a la hora de Claro. solo de un partido, digámoslo. Pero me queda de todas maneras como una duda allí, hermano Leonardo. De todas maneras, al hacer mi criterio, desde mi punto de vista, obviamente con la palabra de Dios abierta, por supuesto, porque somos ministros de la palabra y todo lo que tenemos está basado en la palabra. Sin embargo, como usted dice, pues el pueblo es inteligente y el pueblo va a saber, bueno, este está yendo por los verdes o por los colorados. ¿Ya? Es decir, el pueblo, el profeta le hablaba al pueblo, al rey, el pueblo le hablaba hasta el sacerdocio, ¿no? Por ejemplo, Malaquías. Sí, claro. Malaquías fue por el sacerdocio, capítulo 1 de Malaquías. ¿Por qué comenzó por el sacerdocio? Por lo que dice, creo que es Pedro, dice, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Dios primero se aseguraba de limpiar su casa para que nadie lo fuese a acusar de injusticia. Él primero limpia su casa y la casa es la iglesia de Dios. La casa de Dios comienza con el ministerio. Bien. Entonces, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios.
Entonces, el profeta debe tener esa imparcialidad, esa libertad de instruir al pueblo, de representar, no un partido político, sino representar la verdad. Ya la feligresía, los hijos de Dios, ellos a conciencia, con total libertad de elección, verán si votan o no votan, verán si escogen rey para ellos, que eso fue lo que hizo Samuel, ¿no? Le dijo a los príncipes, bueno, ustedes por escoger rey han abandonado y han rechazado a Dios. Pero eso es otro tema que es controversial. Pero vamos a algunas definiciones. Todos los temas con el hermano Leonardo son controversiales. Yo lo advertí al principio. No, pero es lo bueno. Y sí, claro que y hacemos énfasis en lo que el hermano Leo dice. El hermano Leonardo es miembro de la Junta Local, pero su postura y lo que aquí estamos hablando está hablando a modo personal, lo que el letrero que sacamos antes de cada programa, sí, lo hacemos a modo propio, no a modo de ninguna organización ni nada de esto. Yo estoy aquí como el hermano Leonardo. Como el hermano Leonardo, sí. No como miembro de... No. El hermano Leonardo, Pastor Leonardo. Muy bien. Sí. Vamos a hablar de ciertas definiciones. Vamos a hablar de hacer etimología, ¿bien? De la palabra política y la palabra religión. Porque, entre otras cosas, hace 200 años atrás, todavía la palabra religión tenía que ver con política. No había una separación. Si nos vamos 2000, 3000 años atrás, los gobiernos eran prácticamente religiosos. Si usted va a Grecia, a Atenas, a la capital, y usted va, por ejemplo, a la Acrópolis, donde está el templo de Atina, la diosa Atina. Si usted va a Roma, al Foro Romano, a lo que queda del templo de Saturno, ambos edificios eran o fueron los departamentos del tesoro de cada nación. En estos templos trabajaban sacerdotes. Okay. Y eran los departamentos donde entraban los impuestos del país. Así que ahora, como dije anteriormente, la política trata con la administración de los asuntos civiles. Eso es lo que la definición original de la palabra politique, en griego, politique significa. Entonces, mire lo que dice el diccionario griego, y son términos que se usan en la Biblia, como les voy a mencionar más adelante. En el diccionario griego, la palabra politique significa los asuntos de la ciudad. Si usted se llama ciudadano, usted está involucrado en la política, quiera o no quiera. Acéptelo o no lo acepte, usted está involucrado en los asuntos de la ciudad. El solo hecho de hacerme ciudadano, de tener el título, ya está involucrado en política. Claro que sí. Ok. Otra definición de esta palabra es el arte de gobernar. Este término está relacionado con la palabra polis, P-O-L-I-S, que se refiere a la ciudad-estado. En el hebreo es la palabra que se usa para describir la ciudad que estableció Caín. Caín estableció una ciudad-estado, creo que fue la primera en la historia, una ciudad-estado, que eso es un tema muy interesante, porque ¿de dónde viene la forma de los gobiernos de hoy? Vienen de Caín. Vienen de Nimrod, vienen de Babilonia, vienen de Egipto, con ciertas diferencias, pero todas tienen la misma naturaleza. Volvamos al tema. Entonces, en la antigua Grecia, las polis eran unidades políticas independientes, que cada una con su propio gobierno, eran ciudades con su propio gobierno y estructura social. Ahora, en la Biblia encontramos la palabra politique o derivados de esa palabra, por ejemplo, la palabra politeia, la palabra politeumai y la palabra politeuma. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, verso 12, encontramos la palabra politeia. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la politeia. Bien, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos. Aquí Pablo se refiere a la ciudadanía de Israel. En Hechos 22, 28 encontramos la misma palabra politeia.
El tribuno respondió, yo con una gran suma adquirí esta politeia, esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Bien, ahora otro derivado de esa palabra politique, la palabra politeumai, la encontramos en Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio, para que, o sea, que vaya y os vea, o aunque esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces, en Filipenses 3:20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía, que es la palabra politeuma, está en los cielos. Entonces, eso fue hace 2000 años. Como vemos, la Biblia en el Nuevo Testamento usa palabras o términos políticos del tiempo. Y les voy a decir algo que si es controversial lo que estamos hablando, lo que les voy a decir es más controversial. La palabra iglesia y la palabra apóstol no se les inventó el Señor Jesús. La palabra iglesia es una palabra prestada del griego y la palabra es la palabra eclesía. Sí. ¿Qué era la eclesía? La eclesía era una asamblea, una convocada. Era el congreso, es lo que hoy llamamos el congreso en Atenas. Bien, el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi congreso, mi eclesía. La palabra apóstol es una palabra prestada del griego para hablar de embajador. La palabra apóstol es la palabra griega para nuestra palabra embajador. Porque es que el Señor vino estableciendo un reino, literalmente un reino, que es espiritual. Bien, pero que tiene su manifestación en lo temporal, tiene su manifestación en todo aspecto de nuestra vida. No es solamente un asunto abstracto, sino que se concreta en la vida. Entonces, la palabra política y la palabra religión prácticamente eran casi sinónimos. Le voy a dar una definición de hace 200 años. El diccionario, a ver, ¿dónde tengo aquí? Bueno, mientras tanto yo voy diciendo algo distinto también. De todas maneras, aunque los términos usados, claro, por supuesto que no se los inventó el Señor no se inventó el vocabulario griego, además que él generalmente hablaba no en griego, sino en arameo. Esas son traducciones que tenemos en el Nuevo Testamento, pero la connotación que los griegos le daban a estas palabras, y quizás en otra oportunidad también hemos conversado con Leo acerca de esto, pues yo pienso que es distinta esa connotación, ese trasfondo griego, grecorromano, al pensamiento que de todas maneras es judeocristiano, entre comillas, pero judío más que todo los judíos, los que escribían allí, Juan y los demás, querían transmitir. Es mi punto de vista o mi aporte a lo que usted está diciendo. No, está bien. Es decir, la aplicación, yo diría más bien la manifestación, ¿no? Porque la aplicación es casi igual. Pero bueno, volviendo al tema, la palabra religión, por ejemplo, en el diccionario Bouvier, que fue el primer diccionario de leyes en este país, que fue escrito por un francés, John Bouvier, la definición que se le da a la palabra religión, porque de nuevo, las palabras, los términos van cambiando, van evolucionando, sí. Y siempre evolucionan para el mal, no para el bien, sino para el mal. Pero mire lo que dice. Dice así, la religión, esto es lo que se entendía por religión antes en la cultura aquí en este país y en Europa. La religión era el ejercicio de la verdadera piedad. El ejercicio de la verdadera piedad y de mis deberes hacia Dios y hacia mi prójimo. Bien. O es la práctica, una mejor palabra sería la práctica. La práctica de la piedad y mis deberes y el cumplimiento de mis deberes hacia Dios y hacia mi prójimo. Eso era la religión. Prácticamente eso es lo que es la política. Porque la política define cómo es que vamos a administrar los asuntos civiles, los asuntos sociales, los asuntos temporales. La iglesia, desde su principio, manifestó el reino de Dios, o el reino de Dios se manifestó en el libro de los Hechos
precisamente con el cuidado del prójimo. Dice que, Santiago, el hermano de Jesús, obispo de Jerusalén, dijo que la religión pura y sin mancha es esta: proveer para los huérfanos y para las viudas, proveer o ver por los huérfanos y las viudas en sus necesidades. La iglesia primitiva, el reino de Dios, cuando se establece la iglesia en Hechos 2, la manifestación de ese reino fue precisamente el ver por los necesitados de la sociedad. Y vemos que la iglesia estaba directamente involucrada en asuntos sociales, en asuntos temporales. No solamente era orar y predicar y leer la Biblia. Todo eso tiene que tener una manifestación. Entonces, el reino de Dios tiene esa manifestación en las relaciones humanas, en las comunidades donde la palabra se predica. Tiene que tener esa manifestación. Sí, y el apóstol Pablo también lo dice Pablo cuando él cuenta que fue a exponer el evangelio que predicaba a los apóstoles, a los de Jerusalén, y ellos le dijeron que estaba bien, que solamente se acordara de los pobres, ¿no? Y de los marginados, y dice Pablo, lo cual siempre procuraba hacer. Esa parte social, de todas maneras, siempre ha estado presente desde los primeros momentos. Claro, y son los sacrificios de los cuales se agrada a Dios, según el apóstol, porque de estos sacrificios se agrada a Dios, ¿no? Entonces, ahora, Juan el Bautista. ¿Cómo se interpretó el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la gente llegaba a escucharlo, los que creían le preguntaron, bueno, ¿y qué hay que hacer? Juan el Bautista dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene comida, haga lo mismo. Porque es que la verdadera justicia social no es responsabilidad del gobierno. La verdadera religión no es responsabilidad de un grupo, de una élite de personas. La justicia social es deber de todo ser humano. Pablo le dijo, el reino de los cielos, que ustedes quieren arrepentirse, bueno, demuéstrenlo cambiando su actitud hacia su prójimo. Eso es justicia social. Nosotros, cuando hablamos de justicia social, hoy día pensamos, sí, el gobierno está a cargo de eso, el gobierno es responsable de eso. No, en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos, cada uno es responsable de hacer justicia social. Nosotros encontramos en los evangelios pasajes que a veces no entendemos, pasajes que yo no entendía. Y yo me di la tarea de, primero, pedirle al autor de la Biblia que me explicara por qué esos pasajes están incluidos en un asunto que es del evangelio. Por ejemplo, el Señor reprende a los levitas y a los fariseos porque ellos, con sus tradiciones, habían invalidado la palabra de Dios o el mandamiento. Y él entonces hace referencia a un tal Corbán. El Corbán de los judíos era un programa social para pobres o personas necesitadas. Y el Señor les dice, con esta práctica, ustedes han invalidado, con esta tradición, ustedes han invalidado la palabra de Dios. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo algo que está intencionado o tiene la intención de ayudar al necesitado es o significa invalidar la palabra de Dios? Porque es que no era una ofrenda, sino que era un impuesto. Y usted puede leer eso en la historia de la iglesia. Creo que Justino, se dice en español, el mártir. Sí, Justino. Él explica qué era el Corbán. Entonces lo que sucedió es que lo convirtieron en un impuesto, cuando siempre fue un acto de caridad, que es una de las grandes diferencias entre el reino de Dios y el reino de los hombres, es esa, de que en el reino de Dios se ejercita voluntariamente el amor, la misericordia, la compasión, la fe. En el gobierno de los hombres no se ejercitan esas cosas. Bien. Entonces, esta política de los fariseos estaba llevando a los hijos, a Israel, al pueblo de Dios, a no hacer más por sus padres. En otras palabras, cuando el papá anciano o la mamá anciana venían del hijo a pedirle ayuda, él les decía, papá, mamá, ya es Corbán, ya yo di mi Corbán en la sinagoga, bien,
lo que yo puedo darte ahora, ya yo la doy a la sinagoga, vaya y pidan a la sinagoga. Eso es lo que creo que es Justino el que explica cómo es que esto funcionaba. Entonces, la iglesia o el reino de Dios siempre ha estado involucrado en asuntos sociales. La diferencia es que en el reino de Dios se ejercita la piedad, se ejercita el carácter de Dios, que es el amor, que es lo que debe gobernar todo lo que hay en la iglesia. Y en el gobierno de los hombres es por tributo, es por imposición. No, si usted no paga sus impuestos, le van a tocar la puerta, le quitan la casa, le quitan sus bienes o lo llevan preso. En el reino de Dios, si usted no ejercita la caridad, el único que le toca la puerta es Dios, ¿no? Dad y se os dará. Si no doy, pues con esa misma moneda o con esa misma vara me van a medir. Ojalá nunca llegue a tener necesidad. Pero entonces, la política y la religión hoy han sido separadas. ¿Perdón? Iglesia y política, sí que es el tema. Iglesia y política. Iglesia y política. Hoy se ha separado a la iglesia de los asuntos temporales y sociales de la comunidad, de las personas, cuando siempre la iglesia tuvo esa responsabilidad. Por ejemplo, ¿por qué las Biblias de antes tenían como 3 páginas al principio? Por ejemplo, una página decía certificado de nacimiento, certificado de matrimonio y difunción, ¿no? Porque eso antes estaba en el seno de la iglesia. Antes no había registros civiles, y si los habían, el registro, no estoy hablando de Estados Unidos, yo sé que la iglesia católica también, donde ellos, pero aquí en este país, la iglesia protestante, ¿no? Por decirlo así. Así que el cuidado de los pobres, el cuidado de las viudas, el cuidado de los huérfanos, el cuidado de los enfermos, los hospitales, los grandes hospitales en este país, ¿de dónde vienen? Vienen de iglesias bautistas, de iglesias presbiterianas, las grandes universidades, Harvard, Rice, Princeton University, todas estas universidades fueron inicialmente seminarios para pastores, para ministros. Sí, escuelas de teología, sí. Escuelas de teología. Hoy ya cambiaron de... ¿Por qué? Porque se fueron por otro lado. Pero la iglesia tenía en su seno todas estas cosas porque son deberes. Es donde la iglesia o Cristo es Señor. Hoy la educación, los padres le dijeron al gobierno civil, encárguense ustedes de la educación, que fue la decisión o el error más grande que hemos podido cometer todos, dejarle al gobierno la responsabilidad de educar a nuestros hijos, cuando antes estaba en el seno de la iglesia, donde la escuela dominical, ¿por qué la escuela se llama, o la escuela dominical se llama escuela dominical? Porque ahí comenzaron las escuelas, los domingos. Exacto. Los domingos, no, para los marginados. Es la historia, claro. En realidad la iglesia enseñaba asuntos académicos, ¿no? La iglesia tenía en su seno todas estas cosas. Hoy no, hoy la iglesia la han separado, la hemos separado, y Cristo solo gobierna ¿dónde? ¿No? ¿Dónde Cristo es Señor? Es de ser Señor de todo. De pronto esto motive a los feligreses, ¿no? A ir con la gracia del Señor y el poder de Dios, a ir ocupando, ¿no? Lugares, cargos, donde podamos devolverle al Señor su señorío. De otra manera, no podemos entonces estarnos quejando por lo que está pasando con nuestros jóvenes. ¿Bien? Sí. Y algunos dicen, no, ellos tienen que ser luz en las tinieblas, mandémoslos a las escuelas públicas, ellos tienen que ser luz, pero la razón por la cual se les llama alumnos es porque todavía no están iluminados. ¿Cómo mandar niños a la guerra? Ahora que usted menciona, bueno, ojalá, dice el hermano Leonardo, algún creyente, algún hermano se motive, se anime a ocupar cargos donde ejerzan también esa potestad, esa autoridad, ¿no? Claro, porque los pastores no podemos. Los pastores representamos otro reino, otra forma de gobierno, como lo dice el mismo diccionario Black's Law Dictionary. Nosotros nos debemos a otro rey y nosotros estamos para ser baluarte y columna de la verdad. Y no podemos nosotros involucrarnos o enredarnos, como dice Pablo, en los negocios de esta vida. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hace unos años acompañé al hermano Fernando Moya, que en ese entonces era director de misiones extranjeras, lo acompañé a México,
Y hablando con el misionero, el hermano Carlos, él me decía de que cuando ellos sometieron la aplicación para la personería jurídica de la iglesia, ellos habían sometido, iglesia, parafraseando, Iglesia Pentecostal Unida en México, ¿no? Perdón, de México, que ellos sometieron el nombre de esa manera y el Estado les devolvió la carta haciendo una corrección que no podían usar la palabra o esa en. Preposición de sino en México. No sé si ellos entienden lo que tal vez no entendemos muchos de nosotros, pero sí, la iglesia no es propiedad de un Estado, no es propiedad del mundo. La iglesia es propiedad de Cristo. Está en el mundo, está en Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en cualquier otro país, en el mundo, pero no del mundo. Y esto es algo que nosotros los ministros debemos de entender y de hacer y en realidad considerarnos santos. La palabra santo es simplemente otra palabra para separado. Sí. El ministro ha sido separado del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Representamos a Cristo, la verdad de Cristo, representamos el Evangelio y debemos de mantener esa libertad, ser imparciales, tener autoridad para hablar de estos temas que afectan la ciudadanía y la manera en que nosotros... Mira, hermano Adonai y quienes nos escuchan, lo que yo apruebo no puede afectar mi ciudadanía celestial, sino que debe de manifestar lo que yo apruebo. Ahora vienen las elecciones. Todo lo que yo apruebe. Mi voto es mi aprobación. Ajá. Yo estoy autorizando a fulano o a sutano o a tal partido a que haga todo lo que dice que va a hacer, aunque sea inmoral. Si yo apruebo algo que va en contra de mi ciudadanía celestial, entonces estoy viviendo una doble vida. Estoy viviendo una vida que no armoniza, no. Sí, no es íntegra. Sí. Exacto. Entonces, sí tenemos nosotros la responsabilidad de ser luz, de ser la sal de la tierra, de que nuestra vida sea santa en toda nuestra manera de vivir y que podamos nosotros ser la ciudad, la politeia, no la ciudad en a hill, the city on a hill, la ciudad en un monte. Que está usted de Agustín de Hipona, que escribió La ciudad de Dios, y luego Calvino, interpretándola y todo, quiso hacer la ciudad de Dios ahí en Ginebra, en Suiza, con la cuestión política. Claro. Todo esto está metido acá. Se nos ha ido el tiempo, hermano Leonardo, pero antes de despedirnos, seguramente que lo tendremos en otra oportunidad, porque vea, hoy nada más hicimos una pequeña introducción y espero que para ustedes claro. Muy ilustrativa, mis amados hermanos, de lo que es la iglesia y el Estado y de lo que es la separación, entre comillas, entre iglesia y Estado y por qué de todas maneras, pues como dice el hermano Leonardo, todos somos políticos a la hora de la verdad, porque de una u de otra manera estamos metidos en la cuestión política. Pero antes de irnos, yo quisiera que usted hiciera algún comentario, mi hermano Leo, acerca de estas noticias que aquí en los Estados Unidos han salido en esta semana. Ayer yo estaba por ahí reenviando alguna que me llegó, pero luego me llegó otra de algunos estados como, si mal no recuerdo, Mississippi y Oklahoma, que están haciendo que las Biblias vuelvan a las aulas públicas, ¿no? A las aulas de educación públicas. El hermano, un pastor, no voy a mencionar su nombre, de acá de los Estados Unidos, criado acá, me contaba en una ocasión aquí en New Jersey, cómo a él lo echaron de la escuela, aquí en New Jersey, aquí cerca, por estar un día leyendo la Biblia en la escuela. Él llevó su Biblia, la estaba leyendo y por eso lo echaron de la escuela. Entonces no sé si usted sabe cómo es ese pastor, pero tremendo. ¿Cómo está la situación aquí en los Estados Unidos? Que es realmente lamentable, ¿no? Pero y esta noticia que algunos ven o vemos como positiva, otros la están criticando y por eso es noticia a nivel nacional, sale por todas partes porque la gente quiere como irse en contra de eso, otra vez quieren volver al fanatismo, otra vez quieren unir la iglesia del Estado, no, el Estado no es la iglesia, en fin, cosas así. ¿Qué opinión le merece a usted esas noticias que hemos oído en estos días? Sí, yo creo que puede sonar beneficiosa, puede sonar positiva, pero a la vez no. ¿Por qué?
Porque el Estado no debe de involucrarse en asuntos de religión. Porque entonces ya sería, la religión ya no sería por fe, sino por ley. No sé en realidad qué implicaciones tienen estas decisiones que han tomado estos estados, si es que todo estudiante está obligado a estudiar la Biblia, a leer la Biblia. Porque entonces, aunque se ve positivo, se ve, pero de nuevo, la primera enmienda protege al Estado en involucrarse, sea para beneficiar a una religión, porque entonces no podríamos nosotros quejarnos de lo que está pasando, creo que es en Minnesota, que prácticamente ya Minnesota es un estado musulmán, ¿no? Porque si el Estado puede favorecer una religión, pues puede favorecer otra. Simplemente cambiar los que están en poder, que favorezcan el Islam o que favorezcan las religiones orientales, entonces vamos a imponer en las escuelas y en toda parte una... Entonces puede sonar bien, puede sonar beneficioso, puede sonar, pero a la vez no, tiene sus desventajas. Y es que el Estado está asumiendo un papel que no le corresponde. El Estado no puede estar involucrado en asuntos de religión. Eso es competencia de la familia y de la iglesia y de las comunidades que quieran en acuerdo reunirse para practicar una fe. Es un asunto de iglesia, es un asunto de lo que el Estado simplemente debe de, el deber del Estado, en mi opinión, es simplemente proteger sus derechos naturales. Es decir, mi derecho a yo practicar mi fe, cualquiera que sea. Bien. Ese debe ser el rol o el papel del Estado. El Estado no debería estar involucrado. La libertad de cultos. O sea, exacto, la libertad de culto. Todos. Porque claro, entonces, es decir, para los cristianos puede sonar fabuloso, pero a la vez no, porque entonces, si ellos tienen derecho de imponer una fe, en un futuro, si suben otros al poder, ellos van a imponer entonces otra, o van a quitar la que ya tenemos. Razón por la cual salieron los peregrinos de estos países europeos, de Inglaterra, etcétera, salieron por eso, porque ellos estaban bajo una monarquía que tenía, por ejemplo, la iglesia anglicana. La iglesia anglicana, creo que la reina o el rey de Inglaterra es la autoridad de la iglesia. Exacto. ¿No? Entonces, puede sonar fabuloso, puede sonar bueno, pero a la larga, no. Porque no creo que sea justo que a un niño que va a una escuela de esas, que tal vez es musulmán o de otra religión, le impongan a leer un libro que aunque pues es la Santa Escritura, que no sea por imposición, ¿no? Sino porque es un acto de libre albedrío y voluntario. En fin, esa es mi opinión. Ya seguiremos hablando, mi hermano Leonardo. Le agradezco mucho su tiempo, a pesar de todas sus ocupaciones, sacar este espacio para estar acá con nosotros. Que provechoso, y esperamos contar con usted en otra oportunidad para hablar acerca de las elecciones aquí en los Estados Unidos, que ya vienen. Así que seguiremos hablando acerca de esto. Dios lo bendiga. Bueno, Dios lo bendiga. Gracias, hermano Adonai, por tenerme. Saludos a todos.